¿Te imaginas estar ganando 16, 17 o 18 dólares la hora como cocinero, 12 o 13 dólares la hora como lavaplatos o como dishwasher? Quédate aquí y aquí te voy a decir qué es lo que está pasando y cómo hay gente que está haciendo ese dinero en ese momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sergio. El día de hoy les voy a hablar acerca de la crisis de los cocineros. ¿Qué está pasando en las cocinas? ¿Qué está pasando en los restaurantes y en los hoteles? ¿Por qué la gente no quiere trabajar? ¿Y cómo es que nosotros estamos desarrollando y sacando adelante nuestro negocio? Recuerden que en este canal hablo acerca de temas de cocina, restaurantes, equipo de cocina, así como situaciones que pasan con los cocineros y recetas en general. Si estos son temas que a ustedes les interesan, consideren suscribirse. Ahora sí vamos a empezar con el tema. Primero quiero explicar qué es el trabajo en cocina. Como ya sabemos, las cocinas o los restaurantes, los hoteles son lugares donde se sirven los alimentos, se procesan y a final de cuentas se intercambian por una cantidad de dinero. Dependiendo cuál es el nivel del alimento, va a ser el precio del lugar. Hay restaurantes que son para llevar, hay restaurantes que son de comida rápida, hay restaurantes que son casuales, intermedio, bares y los de fine dining. Todos esos restaurantes, todos esos negocios dedicados a la venta de alimentos en este momento están pasando por alguna situación que yo le estoy llamando una crisis de los cocineros y les voy a decir por qué. Antes de que empezara todo esto de la pandemia, la búsqueda de trabajo estaba controlada, había siempre personas dispuestas a trabajar y queriendo conseguir una cantidad de dinero suficiente que les diera para pagar sus deudas y poder sobrevivir. ¿Qué pasó? Vino una situación que a todos se nos fue de las manos, nos desbordó y llegó lo que es el COVID-19. Con esta situación lo que pasó y todo el mundo sabemos fue que los negocios tuvieron que cerrar durante algún tiempo. Aquí en Florida fue del 18 de marzo al 13 de mayo. Esas fueron las fechas donde nosotros o los negocios se cerró la economía casi por completo, aunque algunos trataron de reinventarse, algunos trataron de seguir adelante con la rutina de trabajo que tenían. Las regulaciones por ley no nos dejaban hacer mucho, solamente les permitían a algunos negocios que tuvieran terraza vender comida para llevar y fue ahí donde los negocios como Uber Eats o como el Takeout empezaron a salir adelante. McDonald's y esos restaurantes que siempre han tenido el servicio para llevar empezaron a florecer de manera impresionante. Pues ya teniendo claro qué es una cocina, qué es un cocinero y qué situación pasó con lo del COVID, bueno, les platico que después de que las regulaciones empezaron a permitir la apertura de los restaurantes, empezaron poco a poco. Empezamos a abrir primero las terrazas, los restaurantes que tienen terraza los dejaron sentar gente ahí teniendo una distancia de 1,80 m o de 6 pies para practicar el distanciamiento, ¿no? Mientras que los que tenían solamente espacio adentro los dejaron sentar mesas en las calles o en las banquetas para que pudieran seguir haciendo negocio. Esta reapertura fue lenta, fue pausada, muy pausada para todos los que estábamos en este ámbito y obviamente un negocio que tiene un aforo o que puede sentar 200 personas, solamente teniendo la oportunidad de servir comida afuera, pues el número de gentes que podía sentar a lo mejor era 50. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que si puedes sentar solamente 50 y tienes tu personal de cocina, el personal de cocina se tiene que reducir en directamente proporcional al número de clientes que tú vas a tener y vas a poder estar sirviendo. En ese punto, cuando ya empezamos a abrir la reapertura, había mucha gente que estaba ya cansada de estar encerrada en su casa, ya no quería estar ahí y empezaron a salir a buscar trabajo. ¡Pum! Se toparon con una situación. No había trabajo. No había trabajo porque los lugares apenas estaban empezando a retomar su rutina y no sabían exactamente cómo iba a ser recibido. Obviamente las personas que van a comer a los restaurantes también tienen trabajo y después de venir de 3 meses de haber estado cerrados,
había una cierta incertidumbre si la gente iba a tener dinero para poder comprar o salir a divertirse o no. Los restaurantes como tales son lugares de consumo donde yo cuando tengo un dinero extra y cuando no pongo en riesgo ni la renta, ni la luz, ni los pagos de a lo mejor de la colegiatura o los gastos fijos, entonces ya puedo dedicar un poco más de dinero al ocio o a la diversión. Los restaurantes pasamos por ese trago amargo de la incertidumbre donde no sabíamos si iba a haber personal que llegara, personas o clientes que llegaran a comer o no. Justo cuando empezamos a abrir, las normas cambian, las regulaciones empiezan a ser diferentes y empiezan a ponerse un poco más estrictos. Viene el uso del cubrebocas. Oh my goodness, el uso del cubrebocas. A nadie le gusta ocupar un cubrebocas y sobre todo en lugares donde que son calientes por naturaleza. Yo estoy cocinando en una estufa tiene 4 quemadores o 6 quemadores. Mi estufa tiene 6 quemadores. Y esos 6 quemadores producen 24,000 BTUs de calor. Es demasiado calor. Y si a eso le pongo una mascarilla que me sofoca, obviamente las condiciones van a ser diferentes y son diferentes desde ese momento. Todos los cocineros y todas las personas que laboramos en cocina, que estamos trabajando desde que empezó la reapertura, ya nos hicimos a la rutina de que tenemos que utilizar el cubrebocas por salud, por higiene y sobre todo para nosotros proteger a nuestros clientes, que en nuestro restaurante es lo más importante, porque ellos son quienes pagan nuestro sueldo. Ya una vez que empezamos a retomar labores aquí en Estados Unidos, ¿qué pasa? Empieza el gobierno a dar algunos estímulos. Los estímulos económicos son, para los que no saben, les explico. Es dinero que el gobierno le está entregando a las personas como un apoyo. Es dinero que el gobierno le está entregando a las personas porque asume que no tienen trabajo o que la pandemia los golpeó de cierta manera, y ese dinero que les está dando, ese apoyo, es para que cubran sus gastos y puedan salir adelante sin que eso les cause mayor problema. Junto con eso, aquí en los Estados Unidos hay un departamento que se llama Unemployment o desempleados. Les explico rápidamente lo que es el departamento o el unemployment. El unemployment es algo que por ley y por derecho todos los ciudadanos americanos tienen cuando se quedan sin trabajo. Ellos explican a esa oficina: oye, yo me quedé sin trabajo, necesito que me apoyes con cierta cantidad de dinero. Mi problema fue este. Hay un formulario donde ellos empiezan a llenar las razones que tuvieron porque los corrieron o porque se quedaron sin trabajo, porque les cortaron las horas o porque los dejaron ir sin alguna explicación. El departamento de Unemployment revisa su solicitud y la aprueba o la desaprueba. ¿Qué pasó cuando vino lo de la pandemia? Hubo un número impresionante de personas que aplicaron para el unemployment, y entonces algunas barreras que había, algunos protocolos los tuvieron que dejar, y asumieron que todas las personas estaban diciendo la verdad, y a muchas de ellas, casi a todas, les empezaron a dar dinero. Aquí viene la parte donde empieza todo este proceso de la crisis. El dinero que estas personas reciben se divide en dos: el dinero estatal y el dinero federal. Estatal significa que dependiendo del estado donde tú vivas, hay una cierta cantidad que el gobernador del estado pactó para que recibieras como trabajador que se quedó sin empleo. Y el federal es el que el gobierno de Estados Unidos, el presidente o la Cámara de Diputados y todos esos, acordaron darle a todos los ciudadanos independientemente del estado al que pertenezcan. Entonces el unemployment se compone de esas dos partes. Esas dos partes se suman y llega ese dinero a tu cuenta semanal o quincenalmente. ¿Qué pasó? Las personas empezaron a aplicar realmente porque se habían quedado sin trabajo
y querían recibir una parte del dinero pues porque tenían que seguir pagando el coche, la renta, la luz y sobre todo tener que seguir comiendo. Cuando empieza a pasar el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, y siguen recibiendo dinero, se dan cuenta que el dinero es más o menos el mismo o tal vez un poquito menos de lo que ellos hacían cuando estaban trabajando. Y dicen, estoy haciendo la misma cantidad de dinero. Algunos que tenían perfil bajo están haciendo más dinero y los que tenían perfil alto dicen, bueno, pues con esto pago mis deudas, pago mis cosas y pues voy saliendo, ¿no? Voy viviendo al día. Ahí empezó la gente a despertar su lado, el que como yo le llamo, es su lado avaricioso. Decidieron, muchos de ellos decidieron no trabajar y vivir del gobierno, empezar a pedir y a pedir y a pedir dinero, pues porque necesito y porque necesito. El gobierno los empezó a escuchar y empezó a mandar estímulos. El primer estímulo que mandaron fue de $1,200. Había gente, había gente que no hacía ese dinero. Entonces recibe una cantidad de dinero y dice, wow, me ayuda. El estímulo es independiente del unemployment. Si esa persona aplicó y tiene el dinero del unemployment, que a lo mejor puede rondar entre $600 y $800 semanales, lo multiplicamos por 4 y ya tenemos que son como 2,400 o $3,200 mensuales. ¿Quién va a querer trabajar si tiene ese dinero que se le están regalando por hacer nada? Obviamente nadie. Cuando los restaurantes empezamos a abrir, nos topamos con la situación de que la gente no estaba llegando a aplicar. La ley del mínimo esfuerzo la empezaron a aplicar al más no poder. Y el gobierno no le bastó dar un estímulo económico, dieron uno más, $600. Pero también ahí ya empezaron a sumar a los dependientes o a los familiares. Si tú tienes hijos chicos, te daban 600, 800 o 1,200 por hijo. Y si tenías dependientes, por ejemplo, tus papás adultos y tú los tenías que mantener, entonces también te daban 1,200 por esos adultos que dependían económicamente de ti. Entonces hubo familias que eran de 4 o de 5 miembros que recibieron como $6,000 o $7,000 solamente del segundo estímulo. Viene un estímulo más, el tercero, que viene siendo de igual de $1,200, aparte los dependientes. Y para ese entonces ya habían acordado el gobierno, junto con los senadores y los diputados, apoyar a todas las personas que habían padecido COVID, que habían dado positivo y que lo habían podido sobrellevar. Entonces, también por eso hay un estímulo económico. Todo ese dinero va cayendo a lo largo de 3, 4, 5, 6 meses y mientras tú tienes dinero gratis, no quieres trabajar, no tienes la necesidad de trabajar, dices, lo voy manejando. De repente llega la temporada de taxes aquí en Estados Unidos y ¿qué creen? Todo el mundo empieza a reportar sus impuestos. Para los que no están muy familiarizados con qué son la temporada de taxes, les voy a comentar que es una época donde tú tienes que hacer tus impuestos, vamos a decirlo así, ante Hacienda o ante el IRS, que es la Oficina de Recaudación de Impuestos, y tú les dices cuánto dinero cobraste en el año que acaba de pasar, cuánto dinero ellos, el gobierno, te quitó de impuestos y cuáles fueron tus gastos. Mucha gente infla sus gastos y dice, no, yo gasté en ropa, gasté demasiado, en uniformes de trabajo gasté demasiado, en zapatos, en gasolina, en transporte que es necesario para mi trabajo, gasté muchísimo. Y entonces el gobierno, papá gobierno, les regresa una cantidad de dinero que puede variar. Una sola persona puede tener de regreso desde $3,000 hasta $5,000. Esas son las personas que están
no robando al gobierno, pero están mintiendo y están haciendo algo que no deberían, pero es el común denominador en las personas latinas, inflar sus impuestos para que les regresen dinero porque según ellos es su derecho. Mentira, después de muchos años se dan cuenta que las cosas no son así. Independientemente de eso, les estoy comentando, ya tuvieron el unemployment, los cocineros ya tuvieron el unemployment, después tuvieron el primer estímulo, el segundo estímulo, el tercer estímulo, después tuvieron el regreso de los impuestos. Y ya una vez que viene el regreso de los impuestos, que algunos se los están depositando la semana pasada, la semana antepasada, sigue el apoyo del unemployment. Todo este dinero que el gobierno le está regresando a las personas no hizo nada más que sacar el peor lado de cada quien. Y digo el peor porque sacó el lado más holgazán, menos trabajador y más dependiente de papá gobierno que todos. Pareciera que si yo me enfermo es culpa de papá gobierno. Pareciera que si yo no tengo trabajo es culpa de papá gobierno. Pareciera que si yo no tengo dinero, el gobierno me tiene que dar dinero. Imagínense que esta situación se multiplica por 100 millones de personas que están viviendo en los Estados Unidos y que realmente papá gobierno les está empezando a creer y les está dando ese apoyo y ese dinero para que ellos puedan sobrevivir y puedan pagar y tener dinero para comer. Todas estas personas están viviendo día a día, cheque a cheque, semana tras semana, y están logrando hacer lo mínimo para que su economía esté al mínimo, con una incertidumbre o con una planeación a futuro cero, pero viviendo sin tener que trabajar. Y ya después de todo este preámbulo y ya haber sacado mi lado amargo acerca de todos los estímulos y todo lo que está pasando, ¿cómo nos afecta esto a los restauranteros o a las personas que estamos trabajando en el área de cocina? Pues muy fácil. Cuando la persona que está recibiendo los estímulos dice, yo recibo tanta cantidad de dinero y lo divido entre mis 40 horas que debería de trabajar, pues entonces me da a un promedio de 13, 14, 16 o 18 dólares la hora. Si yo estuviera trabajando, debería de cobrar 18 dólares la hora para recibir la misma cantidad de dinero que me está dando el gobierno. Y es ahí donde empieza la crisis de los cocineros. La crisis de los cocineros empieza en el momento en el que la persona quiere hacer la misma cantidad de dinero que el gobierno le está regalando en un trabajo. Antes de que cerráramos los lugares, la gente tenía sueldos decentes, tal vez dependiendo su nivel, de 10 dólares, 11, 12, 13, 14. Empezamos a reabrir y las personas se recontrataron con sus mismos sueldos, se les han ido subiendo, pero el personal que ha estado en su casa durante mucho tiempo no se da cuenta o ya olvidó cuánto ganaba anteriormente. Y los negocios, como necesitan abrir, empieza la oferta y la demanda. A menor oferta de personal, más demanda de contrataciones. Entonces, los que se están ofertando ya no están pidiendo poco dinero. Y ellos entendieron, o nosotros entendimos, que tenemos que empezar a subir el pago para poder no igualar, pero sí equilibrar esas partes. Eso fue en un inicio hace como un mes y medio, lo que empezó como una bolita de nieve que empezó a crecer, a crecer, a crecer y llevó a McDonald's. Como ya hubo algunos casos, McDonald's se tuvo que disculpar en algunos restaurantes porque el servicio era muy lento por falta de personal. Los utilities o que son las materias primas han estado subiendo de precio
porque no hay personal para elaborar en las fábricas. Los que, en este caso nosotros recibimos madera, no hay gente que quiera trabajar, nos subieron el precio de la madera. Los insumos para las fábricas, las tortillas que vienen de algunas fábricas, ya están sobrevendidas y no pueden tener más producción porque no hay gente que las empaquete, no han diseñado esas máquinas y las posiciones que eran para las personas no están siendo cubiertas. Los, las, las empresas grandes que nos venden los alimentos nos están recortando los días de entrega porque los drivers o los choferes que entregan la mercancía están pasados de horas. ¿Por qué están pasados de horas? Porque por más que tratan de contratar gente, no hay para cubrir las vacantes. Como ya saben, hubo una inflación superior la semana pasada o la semana antepasada. Estados Unidos sufrió la mayor inflación que haya tenido en los 12 años anteriores. No se había visto una inflación tan grande y esto está dado a varios factores que son políticos, económicos y no me voy a meter en eso, pero muchos están enfocados precisamente en los apoyos que han recibido la gente y en la forma de criar gente floja. Para concluir con el tema y para ir terminando este capítulo, les voy a comentar que las personas con las que estamos trabajando, que el equipo con el que hemos estado trabajando desde la apertura, lo hemos tenido que reaprender cómo trabajar y cómo hacer las funciones más eficientes. Los cocineros que fueron escogidos por nuestra cocina para trabajar ahí se han portado de la mejor manera y han sacado adelante y luchado por un mejor futuro, que es el chiste de todo este proceso de estar trabajando. Lo que nosotros esperamos como restauranteros, como encargados y como líderes de un grupo de personas es que la situación pronto cambie, que los estímulos se vayan acabando porque ya estamos reabriendo al 100% y entonces la economía empiece a surgir de una mejor manera. No queremos pagarle menos a las personas. Lo que sí queremos es pagarle lo justo por lo que saben hacer y de ahí ir creciendo para poder ir desarrollando una carrera que en un futuro nos va a dar muchos beneficios tanto a ustedes como a nosotros. Y es así como llegamos a la parte final de este video. Espero les haya gustado, espero haya sido claro con la información que les traté de comentar. Y como siempre les digo, si el contenido y la información que estoy subiendo les está gustando, no olvides darle like. Si quieres comentar, compartir, está bien. Suscríbete a mi canal y sígueme para más videos.